Con nosotros está el profesor Juan Valdés, que viene a hablar con nosotros también sobre el tema educativo. Sí, bueno, fíjense, Sí. aquí nosotros en el Observatorio Educativo desde 2019 hemos estado elaborando esto, que es el informe sobre el estado de la educación dominicana. Este fue un informe que fue entregado al presidente de la República, al ministro de Educación, y en este informe, en base a este, se ha firmado un acuerdo para que se mejore la educación dominicana y se saque del estancamiento. Nosotros en el Observatorio Educativo hemos evaluado los libros de texto recién imprimidos por el ministro de Educación y por el ministerio, y hemos denunciado que estos libros de texto tienen cientos de errores y que no coinciden con las bases del diseño curricular dominicano. En particular, el libro de matemática de tercero de primaria. Nosotros hemos encontrado en este libro más de 600 errores y nosotros hemos hecho una evaluación en base a la ordenanza vigente, que es la ordenanza 2017-26, que es la que evalúa la calidad de los medios y recursos para el aprendizaje. Recientemente, el ministro de Educación desafió a un periodista, casi le insultó cuando este periodista le preguntó que dónde estaba la evaluación de los nuevos libros que habían hecho. Y el ministro le dijo prácticamente que no tenía que mostrar ninguna evaluación, lo cual es una violación a la ley, porque aquí hay una ordenanza y hay un sistema establecido más allá del criterio personal del ministro Ángel Hernández. Y aquí, al hablar de medios y recursos para el aprendizaje, se está hablando de poner en riesgo la educación de 2.3 millones de niños y niñas que van a las escuelas públicas dominicanas. Anoche en la página web del ministerio se me emplazó a que públicamente yo demostrara que el libro de matemáticas tenía 600 errores, y yo lo he traído. No son 600, son 616 errores que tiene. Y este libro, que es de tercero de primaria, para evaluarlo hay una ordenanza de 2017. Ustedes se preguntarán, ¿y por qué este problema con los libros de texto? Antes, en los últimos 20 años, para usted poder hacer un libro de texto y presentarlo al Ministerio de Educación, usted tenía que participar en una licitación. Y participaban decenas de oferentes. El ministro Ángel Hernández, de la nada, elimina este proceso competitivo, que es lo que garantizaba al pueblo que los libros que los niños adquirieran tuvieran la mejor calidad posible. Y decidió contratar directamente a un grupo de universidades e instituciones religiosas para hacer los libros de texto. A él se le ha cuestionado reiteradamente dónde está el informe técnico-pedagógico o el informe financiero que justificara lo que él decía al pueblo desde el año pasado, de que los nuevos libros iban a constituir un ahorro de más de 5.000 millones de pesos. Y eso fue una garrafal mentira, porque en los últimos 10 años el Ministerio de Educación ha adquirido más de 53 millones de libros y solo ha gastado 8.800 millones en estos. O sea, hay que tener un déficit de razonamiento lógico-matemático o estar mintiendo para usted alegar que usted se va a ahorrar 4.000 millones de pesos en unos libros, cuando en la historia de este país, en los últimos 10 años, en ningún momento se ha gastado más de 2.133 millones de pesos en hacer los libros de texto que ha hecho el Ministerio de Educación. Yo acá les puedo mostrar esto. Los errores de los libros de texto comienzan desde la portada, desde los créditos. Aquí todos sabemos que los niños tienen un déficit de comprensión lectora. Pruebas PISA, TERCE, CERCE, pruebas diagnósticas te muestran que los niños no pueden comprender un texto simple y mucho menos redactarlo. Aún así, yo sé que la gente del ministerio sabe lo que es el registro lingüístico, que es la pertinencia del uso del lenguaje atendiendo al contexto, al nivel de desarrollo cognitivo y lingüístico que tienen los niños, y lamentablemente ninguno de estos libros del nivel primario corresponden al nivel real de desarrollo cognitivo y de desarrollo lingüístico de los niños de la República Dominicana. Esto parece que lo hicieron para otro país. Pero Entonces, esos libros lo hizo, por ejemplo, ahí está la UAS, está la Academia de Ciencias de la República Dominicana, que son, solo para citar dos, entidades que cuentan con todo el aval y con todo el conocimiento. No, ninguna de esas instituciones que usted ha mencionado son especialistas en la realización de libros de textos escolares. Usted está hablando de universidades. Las universidades son expertas en andragogía y la educación escolar se basa en pedagogía, no en andragogía. De hecho, yo lo he dicho en muchos programas,
Las universidades de la República Dominicana ni siquiera hacen sus propios libros. El ministro de Educación no tenía ningún fundamento, ningún antecedente, ningún estudio o investigación educativa que justificara, primero, seleccionar unilateralmente, violando la ley de compras y contrataciones, a las universidades. Usted puede investigar si algunas de las instituciones universitarias que hicieron los libros en esta ocasión tenían antecedentes de haber hecho libros de textos escolares. ¿Las propias universidades no participaron en procesos de licitación? No, señor. O sea, aquí lamentablemente el ministro obvió... Y recibieron remuneración por el trabajo realizado. Más de 305 millones de pesos. Juan, su posición como presidente del Observatorio Educativo de la Asociación Dominicana de Profesores es la posición de la asociación de la ADP. Bueno, la ADP le envió al ministro de Educación una comunicación, primeramente, porque no estoy hablando simplemente a nombre de Juan Valdés. O sea, nosotros en el Observatorio Educativo presentamos un informe a la ADP, a su Comité Ejecutivo Nacional. El presidente de la ADP le envió una comunicación al ministro de Educación alertándole, y algo más serio. El día que estos libros se aprobaron, la ADP, el Consejo Nacional de Unidad Sindical, lo que es la CENOS, la Confederación, el CONEP y EDUCA, los cuatro se abstuvieron de votar a favor de esto con un alegato muy sencillo. Un libro no se hace en 6 meses. Cuando usted me preguntaba sobre las universidades, cuando usted quiere hacer un libro, usted tiene que invertir en investigación y desarrollo. Para que me quede claro, usted está hablando en nombre de la ADP aquí. En nombre del Observatorio Educativo de la ADP. La ADP tiene un instituto de formación pedagógico y sindical que se llama INSFOPET. Y nosotros operamos precisamente dentro de ese instituto, que se conoce poco acá, aunque llevamos 4 años haciendo esto. Este estudio te dice que en su 7ª recomendación al gobierno dominicano, al Ministerio de Educación, dice lo siguiente. Eso se presentó acá hace un mes. A partir de eso se hizo un convenio. Solo para tener un poquito de contexto y entender, porque particularmente yo reconozco que ahora es cuando vengo a conocer del Observatorio Educativo de la ADP. ¿Cómo se eligen los miembros del observatorio? No, nosotros en el observatorio tenemos un convenio para desarrollarlo, que empezó en 2019. Hasta 2019, la ADP no tenía investigación ni desarrollo. Entonces nosotros hicimos una propuesta para que la ADP creara su propio observatorio. ¿Usted ya era miembro de la ADP como maestro? No, yo no soy miembro de la ADP. Yo soy director de Professional Training Systems, soy el director de St. Lawrence International School, dirijo también lo que es el Observatorio Educativo Dominicano, que es una institución externa que tiene un convenio con el ministerio. Llevo 34 años acá de ejercicio. He dirigido varias facultades universitarias. La propuesta se aprobó y oficialmente ya y estatutariamente el Observatorio Educativo es parte de la ADP. Okay. Y de hecho, nosotros hicimos, que es bueno que te haga esa pregunta, en 2019, este mismo informe. Claro, para que la gente sepa quién nos está hablando y quién le está hablando a la audiencia. Sí, claro. Bueno, nosotros tenemos ya mucho tiempo en el área educativa. Tenemos inclusive un programa de televisión todas las semanas que se llama el Observatorio Educativo, que está en YouTube y está en televisión. Y llevamos 4 años haciendo esto. ¿Ustedes son los mismos que tienen una litis con compras y contrataciones públicas y otro instituto de educación aquí por el tema del programa de enseñanza de inglés? ¿Cierto? Ese es otro programa y esa es otra institución. Okay. Nosotros hemos denunciado, no ahora, nosotros hemos denunciado acá durante 15 años que acá desde 1961 se da una materia que se llama inglés, que ningún dominicano ha aprendido en 60 años en la escuela pública, y que implica un gasto de miles de millones de pesos. Yo soy el director de St. Lawrence International School. Juan, ¿usted tiene el registro en ONAPI del Observatorio Educativo o eso pertenece concretamente en este momento a la ADP? No, ¿O usted tiene el registro? Eso es de la ADP. Esa es una instancia, el Observatorio Educativo. Como él dijo que tiene varios años con el programa educativo, con el programa de televisión, perdón. No, el programa de televisión... Todo surgió a partir de que se integraron a la ADP. Sí, nosotros lo que estamos tratando es de que la clase docente, sus decisiones y sus posturas se basen en la investigación. La educación es una ciencia y aquí la manejan como farándula. Entonces, lamentablemente, este tema de los libros, por ejemplo, es un buen ejemplo. Bien, vamos a continuar, exacto. Gracias. ¿Cuáles son los errores, por ejemplo, usted tiene aquí algo, por ejemplo... De la figura. Esto es un libro de tercero de primaria. Yo quiero que ustedes escuchen lo que se llaman competencias específicas. ¿Qué tú esperas que un niño desarrolle? Escuchen esto. El niño utiliza de forma sistemática estrategias de resolución de problemas, verificando e interpretando sus resultados con relación a la situación de problemas que presenta y justificando con su lenguaje cotidiano procesos de razonamiento propios acerca de una demostración, un algoritmo o un resultado matemático de forma inductiva y utilizando recursos concretos e integrando las tecnologías. Mire, eso es tercero de primaria. Escucha lo que dice un libro de segundo de primaria
de lenguaje, de lengua española, en un país donde los niños no pueden. Esto que ustedes ven ahí son los errores. Aquí está cada uno identificado. Fíjense lo que se espera de la unidad 1 del libro de lengua española de este país. Ahora, el niño produce textos orales y escritos en demostración de razonamiento lógico sobre indagaciones en fuentes bibliográficas y o investigaciones científicas sencillas que realiza para aportar soluciones a problemas familiares, estudiantiles, sociales y su divulgación a través de medios tecnológicos y de otros tipos. Mire, eso ni un adulto lo entiende. ¿Qué edad tienen los niños que Usted tiene un niño que está segundo? entre 6 y 7 años. Sí. En el sector público hay un poquito de sobreedad, pero en el sector privado usted está hablando de 5 a 7 años. Entonces, ¿cuál es el tema acá? Miren, el diseño de estos libros tienen todos el mismo error y es la parte de su diseño instruccional. Esas 2 páginas que ustedes ven ahí no deben estar en el libro de un niño, porque un niño que se está apenas alfabetizando no va a comprender nada de esto. De hecho, ese es un nivel de lenguaje que no lo entiende a veces ni un adulto. Y si usted no es maestro, usted no lo va a entender. Usted como adulto. Usted no va a poder identificar esto que dice acá. Entonces, hoy en día, en el nivel primario, los niños trabajan con indicadores de logros. Tú como maestro tienes que poder identificar que el niño tiene esa capacidad, esa destreza, que es lo que llaman competencias. De la forma en que eso está redactado, te juro que ni el maestro lo entiende. Y peor, a la hora de tú evaluarlo, ¿cómo lo vas a identificar? El punto es que son todos los Si el libros. maestro no entiende eso, tampoco debería tener un aula. No, lo que sucede es que esto en términos semánticos, usted que no es maestro, usted no lo va a entender. Sí, pero yo estoy hablando del maestro. Es que el el maestro que está en el aula, Tiene si no que entiende entender, eso, claro. pues entonces no debe estar en el aula. Tan sencillo No, como lo que eso. sucede es que el maestro no puede entender lo que no tiene sentido semántico. Ahora, yo supongo que lo dice en sentido Entenderlo. figurado para Mira, ilustrar algo porque sencillo. eso no debería estar en el libro del niño. Y te voy a en el libro explicar del algo, estudiante. que es bueno el comentario que él hace. Antes los libros tenían 7 competencias fundamentales. Ahora se redujeron a 3. ¿Qué hicieron en términos de calibración semántica? Cuando le digo que ni un maestro tiene que entenderlo, porque usted entender una palabra no es entender un texto. El lenguaje no Claro, funciona así. claro. En el lenguaje hay lo Eso que es se cierto. llama el registro lingüístico y la semántica. Si ese grupo de palabras no está calibrado semánticamente, usted no lo va a entender, sea maestro, sea doctor o sea lo que sea. Porque es que el lenguaje, aquí se olvidaron de la naturaleza del lenguaje y se está enseñando lenguaje olvidándose de la misma naturaleza del aprendizaje y del lenguaje. Entonces, ¿cuál es el tema? Aquí se usaron conjunciones para unir 3 ideas, 3 conceptos. Y utilizando una conjunción se crea una sola idea. Y eso semánticamente no tiene sentido. O sea, tú puedes poner 3 ideas juntas utilizando una conjunción y expresarla como una sola. Pero en términos del lenguaje, eso no se entiende. Juan. Porque poner palabras juntas no significa entender. Pero yo quiero limitarme a lo de las matemáticas, que fue el desafío que me hizo el ministerio en las redes sociales. Miren, solamente la unidad 2 tiene 63 errores. ¿Son errores matemáticos o errores ortográficos o tipográficos? Conceptuales, procedimentales y actitudinales. Ahora, ya en la parte ortográfica, eso está lleno. Aquí nadie revisó la sintaxis de esto. Hay un tema de estos libros. Yo les voy a decir uno por uno. Te voy a poner algo sencillo a nivel conceptual. En la Elija uno, porque el tiempo va avanzando. Yo quisiera hacer Sí, una para explicarlo de pregunta. manera Y práctica. para que sea interactivo. Algo sencillo. Tú tienes en la página 12 de este libro que te dice, siguiendo secuencia de números, ¿sabías que en la República Dominicana se generan al día aproximadamente 11.400 toneladas de basura? El niño, a esa edad, en ese grado, no conoce y nunca ha visto todavía la unidad de medida que es la tonelada. ¿Cómo aprende un ser humano? Un ser humano aprende de 2 formas, empirismo y racionalismo. ¿Qué quiere decir esto? Para tú desarrollar nuevos conocimientos, que es el aprendizaje, tú tienes que basarte en lo que ya sabes. Si un niño no ha visto la tonelada, tú no puedes tener acá un ejercicio que se base en una unidad que él no conoce, en un término que él no conoce. Hay algo que se llama la zona de desarrollo próximo, para que los niños aprendan. Tú tomas lo que el niño ya sabe, visualiza lo que él tiene que aprender y lo que está en el medio se llama la zona de desarrollo próximo. Así es como aprenden los niños en términos generales. Si el término que está acá no se basa en conocimientos previos, tú no vas a poder generar nuevos aprendizajes o nuevos conocimientos. Esa sola unidad, desde la introducción hasta esta unidad. Señores, miren, acá ni siquiera el índice coincide. Los títulos que están en el índice no son los que están en las unidades. Las páginas no coinciden. Las faltas ortográficas, usted decía, si estamos en un país donde los niños tienen dificultad con el lenguaje, el libro
Es una de las pocas referencias que tiene un niño pobre en este país. Otra cosa, el diseño de estos libros no ayuda al autoaprendizaje. El niño toma a la semana 8 horas de matemáticas y tiene 160 horas fuera del aula a la semana. Ese instrumento es el que más le puede servir para él poder aprender algo. Entonces, los libros, todos por su diseño, adolecen de las mismas faltas. Yo tengo una pregunta, Juan, en el siguiente sentido, y partiendo de los argumentos que ha puesto el Ministerio de Educación en respuesta a esos cuestionamientos. Sobre los errores, el Ministerio de Educación los reconoce, dice que efectivamente no debieron de suceder, lo atribuye a que los libros, dicen, fueron producidos en un periodo récord de 6 meses, y dice que lo va a corregir. Dice, ¿verdad? Cometimos los errores, lo vamos a corregir. Pero dice además, y lo dice su director editorial Manuel Núñez, tomó uno de los libros de Casa Duarte, que es una de las casas editoras que están en este conflicto, un libro de ciencias sociales, y dijo que en 3 unidades encontró 46 errores. Entonces, ¿qué dice Manuel? Hay errores ahora, pero no quiere decir que no haya habido errores en el pasado. Bueno, ese es un punto. Como director del Observatorio Educativo, lo que yo le respondo es lo siguiente. Estos materiales fueron hechos de manera ilegal, violando la ordenanza del mismo Ministerio de Educación. Ni Manuel Núñez ni Ángel Hernández tienen derecho a violar ninguna ordenanza ni ninguna ley en este país. Aquí se vive en una democracia, no en una monarquía. Voy a lo legal. También él dice que la ley 66-97, la ley de educación, le da al Ministerio de Educación facultad para el tema de los libros de texto, y dice que esto también fue conocido en el Consejo Nacional de Educación, que los libros que ya están circulando cuentan con la aprobación del Consejo Nacional de Educación. Lo primero, respondiendo a lo primero, aquí no se está cuestionando ni la facultad del ministerio para hacer libros. No sé por qué mencionan eso, porque el ministerio siempre ha hecho libros. Ahora, con relación al Consejo Nacional de Educación. Entonces, ¿por qué el ruido con que el ministerio haya decidido en este caso avalar un proceso de producción de estos libros? El ministerio lo que le propuso a este país fue hacer sus propios libros, y el ministerio no ha hecho un libro. El ministerio aquí lo que le dijo a este país fue que los libros eran un negocio y que ellos iban a hacer sus propios libros. Y al día de hoy el ministerio no ha hecho un libro. El 74% del gasto de esos 1.200 millones lo ha recibido Editora Corripio, el grupo Corripio, que sí hizo una licitación. Y el 24%. En impresión. Claro. 68% del presupuesto. 74. El 74% del gasto en libros acá se va en la impresión, de los cuales debo decir una nota. El PNUD no tiene facultad en este país para hacer compras y contrataciones públicas. Sin embargo, 100 millones de pesos de ese gasto se le dio al PNUD para imprimir los libros en inglés. Y peor, los está imprimiendo en Centroamérica, cuando aquí las imprentas están en quiebra. Las imprentas pobres que pudieron haber impreso esos libros. Entonces, con relación a lo que dice Manuel Núñez, aquí no se cuestiona. Yo mismo he dicho desde enero en el Observatorio Educativo, porque esto no es nuevo. Ustedes se enteran quizás ahora. No, en yo enero lo conozco, ha hecho varias investigaciones de hecho. Sí, bueno, nosotros en enero emplazamos al ministro y a Manuel Núñez, por favor, presenten un informe al país que justifique por qué, si la ley dice que un libro tiene vigencia de 4 años, ustedes un año después que el país gastó 2.133 millones en comprar más de 9 millones de libros, ustedes simplemente dicen que van a hacer nuevos libros. Eso no era ni legal ni necesario. Y tampoco contaban con un informe técnico que dijera eso que usted dice ahora, que dice Manuel Núñez, que los libros pasados tenían errores. 46 errores, dice él, solo en un libro de ciencias sociales, en 3 unidades, ni siquiera el libro. Errores tipográficos, no errores de fondo, para que la gente no se confunda. El punto aquí no es la lucha entre el ministerio y las editoras. Pero ellos dicen que es un pleito de carácter económico. De hecho, el Ministerio de Educación publicó un comunicado hace unos meses que decía 3.800 millones de razones para oponerse, haciendo alusión a lo que representa para el Estado Dominicano el hacer esta producción de libros de esta manera. Él dice que ustedes lo que están es enojados porque le han quitado el negocio del siglo. Yo represento al Observatorio Educativo, no a las editoriales. Correcto. Y es bueno que sepan algo. Desde enero, nosotros hemos dicho en el Observatorio Educativo que el Estado tiene todo el derecho a hacer sus libros. El punto es que el Estado no ha hecho un libro. Claro. Ustedes no me están entendiendo. Vamos a estar claros. El Ministerio de Educación, eso es lo que está diciendo, que no es el ministerio que ha hecho el libro. Unas empresas que se llaman universidades y otras empresas que se llaman imprentas. O sea, a mí como ciudadano y como maestro, usted no me va a vender el cuento de que el Estado está haciendo sus libros. ¿Por qué? Porque el Estado no ha hecho un libro. El Estado no ha hecho un libro. Eso es lo primero. Segundo, aquí se gastaron 1.200 millones innecesarios. Porque esos 3.800 millones que usted dice produjeron 9 millones de libros.
Y aquí se está gastando 1.200 en hacer 6.4 millones. Entonces, ¿cuál es el punto? Aclarando, el Ministerio de Educación no ha hecho un libro. Eso era totalmente falso. Aquí no se está desmontando un negocio, porque el negocio lo sigue teniendo Corripio y ahora lo tienen las universidades. O sea, no me digan a mí que aquí hay un negocio, porque el negocio sigue igualito. ¿Cuál fue el problema? El disparate que se ha hecho aquí con los libros. ¿Por qué? Porque antes era un negocio y yo no había escuchado esas quejas sobre la calidad de los libros. Ahora sigue siendo un negocio y los libros, todos por diseño, tienen el mismo tipo de errores. ¿Quién es el afectado aquí? A mí no me interesan las editoriales. A mí me interesan los 2.3 millones de niños que deben aprender con esto y los 129.000 docentes de este país, que son los que van a ir a la escuela a tener que trabajar con libros. Yo dirijo un colegio privado internacional y los mismos libros que tenemos en el colegio privado es el mismo currículo. ¿Por qué en el sector privado no están esos errores? O sea, aquí Juan, están todos los errores de los libros. 9:37 de la mañana, estamos de vuelta en este Sol de los Sábados. Con nosotros está Juan Valdés, que es el presidente del Observatorio de la Asociación Dominicana de Profesores, ADP. Así se llama un café colombiano, ¿verdad? Juan Valdés. Sí, claro, el más famoso. Muy famoso. Juan, continuamos con este tema. Digamos que el Ministerio, los argumentos que ha presentado han sido de índole económico y los argumentos que tú estás presentando aquí son de índole pedagógico y de estructura por parte, digamos, la conformación del material. Tú, fuera del aire, nos mostrabas un ejemplo que yo creo que es el más representativo. Cuando tú dices el más representativo, parecería que estás diciendo que los 600 errores son de ese tipo. Perdón, y ya él ha dicho que hay errores ortográficos, tipográficos. Digo que es el más representativo porque es el que la gente puede entender con mayor llanura. Porque ya le ha mostrado. Y de paso hay que decir ahí que los 600 no son, así como el que le va a explicar ahora, de fondo, por ejemplo, de una operación matemática. Pero él también sí, hasta ahora lo que hemos evaluado, fuera del aire que muchos de los errores son conceptuales. Entonces vamos a dejar que el invitado se explique. ¿Hay alguno bueno en ese proceso? Bueno, es que hay otra cosa. Aquí se está imprimiendo muy poca cantidad de libros. Aquí se necesitan 72 títulos para la escuela y 13 millones de libros. Aquí lo que se ha mandado a imprimir es la mitad. 48, ¿no? 6.4 millones de los impresos. ¿Y de los títulos, 48, no? No, aquí se necesitan para tú poder cubrir toda la escolaridad por lo menos 72 títulos. La ordenanza que aprobó la bibliografía tiene 68, 64, si no mal recuerdo. Pero el punto es el siguiente. Mira, con relación a lo que tú decías, porque es bueno que el pueblo entienda cuál es el problema del fracaso educativo de este país. Cuando ustedes dicen que los problemas son ortográficos, señores, el cerebro razona a través del lenguaje. Puede ser matemáticas, sociales o naturales. Si está mal el lenguaje. Mira, el mayor error de estos libros, en general, usted que decía de la parte ortográfica, es del lenguaje. Pero que ellos lo van a corregir los errores, Juan. Pero usted no puede corregir un tema de sintaxis y de semántica. Eso es totalmente falso. O sea, si usted propone aquí, por ejemplo, un problema en un lenguaje que no es comprensible para un niño de 7 años, usted tiene que reformular. Bueno, pues reformular. La corrección también puede reformular. ¿Cuál es el costo pedagógico y económico de esa reformulación? ¿Usted sabe qué implica reformularlo? Hacer el libro completo de nuevo. Profesor, e imprimirlo otra vez. Entonces, ¿qué el libro pide? completo está mal. Ya que estamos concluyendo. Es que el nivel de... Óigame, yo quiero explicarle algo, porque es bueno que me escuchen, por favor, a nivel educativo, porque hay que entender qué es lo que pasa con el fracaso educativo de este país, que hay que tener en esto, por lo menos, la humildad intelectual de tratar de escuchar y entender algo. Miren algo. Si el niño de este país está identificado que no comprende un texto básico y que no puede redactarlo, el lenguaje que usted utiliza para enseñarle cualquier cosa debe ser comprensible. Esa es la teoría de la comprensión. Aquí estamos hablando de educación. A mí no me interesa cuánto cuestan los libros. Ese es un pleito entre ellos y sus proveedores. Pero a mí como ciudadana dominicana sí me interesa y es mi aspiración que el Ministerio de Educación gaste lo menos posible el libro y que estos recursos se puedan utilizar a otras cosas. Lo económico es vital en esta discusión. Pero yo también difiero ahí, Mili. Pero un momento, difiero. Porque la mayor inversión que tiene que hacer el Ministerio de Educación es en garantizar tener materiales pedagógicos que sean de calidad y competentes para los niños. No queremos negocio en educación, sin que impliquen negocio. Si se puede hacer a menor costo que se haga. Ya basta de los negocios con el 4% para educación. Pero mira, algo sencillo, qué bueno que tú lo digas ahora. Ahora mismo el ministerio está comprando. Ese negociazo, lo que nos va a costar a nosotros, ese negociazo es el doble para imprimir esa vaina de nuevo. ¿Cuál negociazo? El negociazo que está haciendo el Ministerio de Educación con las universidades, porque hay que imprimirlo de nuevo, hay que hacer un material pedagógico nuevo. Entonces, ¿qué? ¿Eso no es corrupción? ¿Hacer la vaina mal? Escúcheme algo, aquí hay una ley de... Mire, cuando aquí... La aspiración
educación no debe ser un negocio por otro, pero si hay una forma de hacerlo más barato, y hacerlo bien que se haga. Es que y el minero ha dicho que lo va a corregir. Perdóneme, que se va a corregir. Pero se va a corregir después que ha invertido en esto. No se han impreso ni la mitad. Me encanta. Y eso es un gran consuelo cuando el año escolar comenzó en agosto. Yo como dominicana lo que estoy es a mí me encanta y nadie los cuestionaba y nadie pedía yo no tengo ver en ese sentido. Yo quiero que se hagan la cosa bien y barata. Yo estoy de acuerdo con ella. Lo que yo no utilizaría sería el término barato. Yo hablaría de la eficiencia del gasto. Claro, Entonces, ¿qué quiero decirle con esto? ¿Usted sabía que estos libros son 12% más caros? ¿En qué sentido? Estos libros tienen 67 páginas menos que los libros que se vendieron en 2021. Y si usted ve, en 2021, una tonelada de papel costaba $1,600. Ahora cuesta 800. Sin embargo, los libros tienen 67 páginas menos y el costo de la materia prima es 50% más barato. O sea, que a mí no me pueden decir que aquí hay un ahorro, porque aquí estos libros salieron 12% más caros. Ustedes tienen que escuchar lo que dice la investigación, no las opiniones de nadie. Yo no doy opinión, yo lo que hago es investigación. No, espérese, Juan, espérese. Que aquí uno escucha los argumentos de usted y le abre el espacio, porque esto es un programa democrático, y también escucha lo de educación. Y aquí cada quien tiene cabeza propia y se forja su criterio. No tenemos que coincidir con usted, cada quien debe sacar sus conclusiones. Con lo que usted tiene que coincidir es con los datos y con la verdad. Claro. Yo le pido a usted y a cualquiera que me demuestre el costo de los libros, porque el primer problema aquí fue de transparencia. Qué bueno que usted dice todo eso, porque en enero al ministro se le pidió un informe financiero que justificara. Yo quiero que los libros sean lo mejor y lo más barato. El ministro se pasó 8 meses sin presentar al país un estudio financiero que justificara eso que usted dice, porque el ahorro que él decía es falso. ¿Cómo usted lo hace sin escucharme a mí? Solicita a la Dirección de Compras y Contrataciones Públicas el costo y el valor de las licitaciones en este país en los últimos 10 años. En el observatorio no damos opinión. Nosotros investigamos los datos. No me hagan caso a mí, háganle caso a los datos. Profesor, permítame concluir con una pregunta, porque todo esto que se ha planteado aquí, ¿verdad?, debe tener algún propósito, debe conducir a algún lugar. Definitivamente. ¿Qué piden ustedes que se haga con esto? ¿Qué solución? ¿Qué plantean? Tenemos una solución. ¿Qué plantean ante esto que se está eventualizando? No, yo le pregunto lo que representa aquí, que está hablando. Él está hablando en nombre del observatorio que pertenece a la ADP. Porque así es lo mismo, no podemos entrar nosotros en falacias dominen sobre el cuestionamiento de la figura. Nosotros sabemos lo que es background y hay que saber qué está detrás de cada cosa. Pero vamos a escuchar. No quiera omitir, ya él ha dicho aquí en repetidas ocasiones de dónde él viene y de parte de quién, del observatorio. Está bien, pero vamos a escuchar. Si es una casa editorial, vamos a llamar a la casa editorial. Claro. Sí, yo insisto. ¿Qué pide la ADP? Está bien, pero ¿qué se propone? Vamos al fondo. ¿Qué se propone? Miren, ¿qué esperan del ministerio? Yo quiero reiterarles algo. Aquí quienes alzaron la voz sobre el tema de los libros fuimos nosotros. Y yo les exhorto a que primero se investiguen los hechos, no las opiniones. Pueden ir a nuestro canal de YouTube del Observatorio Educativo y ver desde enero. Ahora, la propuesta. Sí. En 2021 se compraron 9 millones de libros. 2.133 millones se gastó en eso. Esos libros están en las escuelas y en los almacenes. De esos libros no hay ningún informe que diga que tenían errores. Eso se dice ahora, después que salió esto. Nosotros recomendamos que se usen los libros que están en almacén y que están en las escuelas y que están aprobados y vigentes, que son más de 6 millones de libros impresos, que son los libros que no tienen error y están vigentes, y no hay que gastar un peso en eso. Ahora, hasta esta fecha no se ha imprimido más de 3 millones de libros, y el contrato que tiene Víctor Acorripio es para imprimir 6.4 millones. Si ya tenemos libros acá aprobados que él dejó vigentes ahora, porque esos libros están vigentes, que se imprima si falta, sin gastar un peso, esos que se aprobaron para imprimir 6.4 millones, de los que están ya válidos y que no tienen errores y que están aprobados, igual que estos. Y no hay que gastar un peso. La propuesta nuestra es que se usen los libros que este país compró con mi dinero de mis impuestos en 2021, que los dejaron a un lado para hacer estos libros que están llenos de errores. Y no hay que gastar un peso. No hay que pagarle nada adicional a las casas editoriales que hicieron esos libros. Ya esos libros están pagos. Ya eso es un negocio. Mire, yo propongo como ciudadano, escúcheme, ya eso es un negocio entre el ministerio y sus proveedores. Escuche lo que yo le propongo y lo que propone el Observatorio Educativo. Ya le escuchamos. Sí, lo que nosotros proponemos es, como el país ya compró 9 millones de libros en 2021, que están ahí, que están vigentes y que no tienen errores, que se usen los libros que ya se compraron, que eran los que este año debieron distribuirse. El ministro dijo que no.
para esperar. Inclusive, él dejó el año pasado sin los libros a los niños estando ahí en almacén para poder hacer esto. Esto es un crimen. Entonces, nuestra solución, nuestra propuesta, si ya el país tiene esos libros, que son más de 9 millones, usemos esos. Y si todavía faltan por imprimir 3 millones de libros que ya fueron adjudicados mediante licitación, entonces que se impriman de la versión que no tienen errores. El contenido anterior. Y yo insisto, el Estado tiene todo el derecho a hacer sus libros de texto. Qué bueno. Ahora, le insisto, el Estado no ha hecho un solo libro. Aquí se nos engañó. Se nos dijo que el ministerio iba a hacer sus libros. Y no. Lo que hizo fue que le dio el negocio a un grupo de universidades y el ministerio no tiene una imprenta. Hay 800 millones que son de impresión, que es un negocio. Vamos a hablar de negocio. Y hay 304 millones, 305 millones que son de autoría, que lo tienen grupos universitarios sin licitación. O sea que aquí se faltó a la ley y a la ciencia en educación. Muchas gracias. Gracias, Juan Manuel, presidente del Observatorio de la Asociación. Vamos a traer a Manuel Núñez. El profesor Manuel Núñez. Tenga la contraparte. Eso es periodismo, escuchar las dos campanas. Estoy de acuerdo con eso. Traer a Manuel Núñez junto con Juan Valdés para que entonces ambos puedan hacer, digamos, un cara a cara, un ejercicio claro, dialéctico, que traigan su informe. Que traigan su informe. Cambio fuera.